Los dos testigos que profetizan vestidos de saco. Sea la paz del Señor contigo y con tu casa, y este día sea día de liberación, sea día de perfección y sobre todo día de revelación para ti y para tu generación. Vamos a invocar el nombre del Señor para entrar a la enseñanza de esta noche. Padre, te doy gracias por tu gracia y por tu misericordia, porque has visitado, Señor, a tu pueblo y has traído revelación e instrucción por tu Santo Espíritu. Señor, entrego este tiempo en tus manos para que sea tu Santo Espíritu instruyendo, trayendo, oh Dios, apertura de ojos, apertura de oídos, apertura de corazón, para que podamos, oh Dios, caminar conforme a la revelación de tu palabra y de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la enseñanza que vamos a estudiar en esta noche es el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Este capítulo es un capítulo que tiene varios contenidos de revelación. Nos está hablando acerca de los dos testigos, las dos olivas, como se presenta en Ezequiel en el capítulo 14. Nos está hablando acerca del final de la sexta trompeta. Nos describe qué es lo que acontece, qué es lo que sucede al final de la sexta trompeta, y también nos presenta el inicio de la séptima trompeta. Este capítulo es un capítulo sumamente importante porque nos está describiendo en la visión que Juan el apóstol tuvo, nos está describiendo el cierre del tiempo de los sellos y del tiempo de las trompetas, un tiempo en el que se van a estar desarrollando muchos eventos proféticos. Algunos serán vistos, otros no serán vistos. Y cuando hablo de que serán vistos, me estoy refiriendo a que serán evidentes al ojo humano. A eso me estoy refiriendo. Será evidente, toda persona, cualquier persona la podrá ver. Otros no serán vistos. Me refiero a que no serán evidentes al ojo humano, pero en algunos casos, hombres, mujeres que tienen discernimiento espiritual lo podrán ver y podrán entender qué es lo que está sucediendo en ese tiempo. En ese sentido, este capítulo es muy importante porque también nos está transportando a el tiempo cuando ha de establecerse la última etapa que se presenta en el libro de Apocalipsis, libro profético, la última etapa y el significado, el sentido que esta etapa tiene para particularmente el pueblo de Dios. Así es que vamos a entrar a este capítulo para estudiar precisamente acerca de la visión que nos está presentando. Si tiene su Biblia, yo le exhorto que la abra, no sea solamente un espectador, sino que vayamos juntamente con la lectura para que podamos entender con plenitud acerca de lo que este pasaje nos está hablando. Vamos entonces al capítulo 11, vamos a leer el versículo 1, versículo 2, donde se presenta el primer contenido ya de este capítulo, es acerca de la vara de medir. Versículo 1, y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Tome nota, versículo 2, y echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. En estos dos versículos que se están presentando prácticamente como la introducción del capítulo 11, se nos está revelando algo bien importante, y es el hecho de que Jerusalén, particularmente el sitio donde está
ubicado el templo, o mejor dicho, donde estuvo ubicado el templo, ese lugar estará ocupado por naciones gentiles. Así lo leímos en el versículo 2. Estará ocupado por naciones gentiles. En el capítulo 12 y particularmente en el capítulo 13 se nos va a describir en qué consiste esta ocupación del lugar donde se encontraba el templo. Y es bien importante porque esta parte nos está hablando de una palabra profética que está contenida en el libro de Daniel, y lo vamos a ver en unos minutos. Estaba contenida en el libro de Daniel, que es conocida como la abominación espantosa. Así es que esta sección nos está hablando de lo que ha de acontecer durante 42 meses, que no es otra cosa más que justamente el tiempo de las trompetas. El tiempo de las trompetas, y lo hemos ya señalado, pero lo vamos a estar estableciendo de aquí en adelante con más insistencia. El tiempo de las trompetas tiene una duración de 42 meses, que cuando lo venimos a ver en términos de años son exactamente 3 años y medio. El tiempo de las trompetas, 3 años y medio, estará el lugar donde estuvo el templo ocupado o entregado a naciones gentiles. En el capítulo 13 vamos a estudiar más ampliamente acerca de o en qué consiste esta ocupación por las naciones gentiles. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 40, versículo 1, 2 y 3, se nos presenta un relato bastante parecido al que Juan está describiendo en este capítulo 11. Voy a leer versículo 1. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue herida, en aquel mismo día fue sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio de una ciudad al sur. Y me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de metal, tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Cuando usted lee el capítulo 40 del libro de Ezequiel, descubre que el propósito de aquel varón con una caña de medir era precisamente para medir las dimensiones del templo de Jerusalén, que para ese entonces había sido destruido por el ejército babilónico. Pero el relato de Ezequiel, juntamente con el relato de Apocalipsis, capítulo 11, nos está describiendo a nosotros lo que ha de acontecer en el tiempo de las trompetas con relación al lugar donde estuvo ubicado el templo de Jerusalén. Está hablando de una ocupación, y esto nos está llevando, como lo dije hace unos segundos atrás, nos está conduciendo a que entendamos acerca de la abominación espantosa de la cual el profeta Daniel explicó en su libro en el capítulo 12. Voy a leer en el versículo 11, Daniel capítulo 12, versículo 11, dice: y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Si usted ve, hay una relación en cuanto a épocas, en cuanto a tiempos, en cuanto a extensiones de tiempos. 42 meses se describe en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, y en Daniel capítulo 12 se nos está hablando de 1290 días. En el libro de Apocalipsis también se habla acerca, no de 1290 días, sino de 1260 días, que vienen a ser equivalentes a los 42 meses. Se vuelve a repetir entonces el tiempo de 3 años y medio. El dato que Daniel nos está presentando
le está agregando 30 días más, 30 días adicionales a los que se presentan en el libro de Apocalipsis. Pero lo importante de todo esto es que el dato que nos está entregando el profeta Daniel nos está hablando de dos eventos separados por 1290 días, aproximadamente 42 meses, aproximadamente 3 años y medio. ¿De qué eventos nos está hablando? Nos está hablando, obsérvelo, el versículo 11, de el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio, este es el inicio, y el final, la abominación espantosa. Son dos eventos separados por una distancia de 1290 días, aproximadamente 3 años y medio. En realidad vendrían a ser aproximadamente 3 años, 7 meses, según el dato que Daniel nos está presentando. ¿De qué o en qué consiste estos dos eventos que Daniel nos está presentando? Porque no es lo mismo. Casi siempre, cuando hemos leído las Sagradas Escrituras en torno a esto, por lo general se destaca la abominación espantosa. Pero Daniel y las palabras de Jesús también en Mateo capítulo 24 nos están hablando de dos eventos diferentes. Uno, el primero, es el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio. Y al final, la abominación espantosa. ¿En qué consiste? Esto consiste en que, según la ley que el Señor estableció por intermedio de Moisés, se había establecido que el pueblo de Israel en el templo se sacrificaba por la mañana y por la tarde, todos los días, sin excepción, todos los días. Y a este sacrificio se le llamaba el continuo sacrificio. Un sacrificio por la mañana y un sacrificio por la tarde. Y de igual manera, todos los días esto se conoce, repito, como el continuo sacrificio. Pero el profeta Daniel nos está diciendo que desde el momento en que esto cesa hasta el otro punto, que es la institución de una abominación asoladora, que no es otra cosa más que un elemento abominación a Israel. Abominación asoladora quiere decir que se introduce un elemento, un ídolo, que es abominación a Israel. Por eso se le conoce como abominación espantosa. Esto en la historia se ha repetido ya en otras ocasiones. Cuando en el tiempo antiguo, cuando el ejército griego conquistó toda esa región, por 3 años y medio también se estableció este mismo proceso, y es allí donde se purifica el templo, donde se dio el milagro de que el poco de aceite que ellos encontraron, que los sacerdotes encontraron para purificar el templo, duró por espacio de 8 días consecutivos, que era un aceite que solamente podía durar realmente un día, pero en la provisión del Señor sobrenatural duró por 8 días completos, y eso está contenido también en el Evangelio de Juan. Así es que esto de la abominación asoladora o desoladora se ha repetido ya en otros tiempos, y justamente en la misma cantidad de tiempo. Esto se vuelve a repetir, repito, y así es como así es como Apocalipsis capítulo 11 comienza, describiéndonos que por el tiempo de las trompetas, el sitio donde estaba ubicado el templo, eso será parte de las naciones, no de Israel, será parte de las naciones. El anticristo hará una alianza con Israel, y Israel estará de acuerdo, y eso lo entregará a las naciones. Pero al final de los 42 meses o 1260 días, al final ellos establecen un ídolo
que se conoce como una abominación desoladora. ¿Qué sentido tiene esta abominación desoladora? Recordemos algo cuando estuvimos estudiando en el capítulo 9 acerca de las trompetas. Cuando se describe la sexta trompeta, el inicio de la sexta trompeta, que aquí también está terminando, el inicio de la sexta trompeta consistía en el ejército de Og, de la tierra de Magog, que invade a Jerusalén. No perdamos de vista este punto porque es bien importante. La sexta trompeta nos está hablando de la invasión de Og, de la región o de la tierra de Magog, que invade a Israel. El relato habla de 200 millones, el dato que está contenido en el capítulo 9, de 200 millones que atacan a Israel. Así es que esto de la abominación desoladora es precisamente lo que le da inicio a la invasión a Israel por parte del ejército de Og, de la tierra de Magog. Quiero leer en Mateo capítulo 24, desde el versículo 15 hasta el versículo 21, para que veamos las palabras que Jesús estableció en torno a esto mismo. Versículo 15 dice: por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. La abominación desoladora es el inicio de la invasión del ejército de Og sobre de Jerusalén. Cuando Jesús viene, encuentra precisamente a Jerusalén sitiada, invadida por estos ejércitos. Un ejército sumamente poderoso, que es el que se describe en el libro de Joel, en el capítulo 2. Aquí en el libro de Joel, en el capítulo 2, se describe precisamente de este ejército. Voy a tomar unos minutos para hablar acerca de esto. Dice en el capítulo 2, versículo 1: tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Un grande pueblo y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Este ejército del cual está hablando el profeta Joel en el capítulo 2 es el ejército de Og, que está descrito con mayores detalles en Ezequiel capítulo 38. Y que cuando estuvimos en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, en la sexta trompeta, el inicio de la sexta trompeta, este ejército está descrito allí precisamente por el desarrollo del sonar de la sexta trompeta. Aquí estamos terminando el tiempo de la sexta trompeta. En 2 Tesalonicenses también, en el capítulo 2, versículo 3 al 5, el apóstol por el Espíritu de Dios estableció: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Jesús, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora,
tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahí está descrita la abominación desoladora. La abominación desoladora está descrita en el versículo 4 al final. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y entonces allí es cuando el ejército de Og, de la tierra de Magog, invade de forma sorpresiva a Jerusalén. Todas estas cosas que están sucediendo en Jerusalén en estos días, usted sabe a lo que me estoy refiriendo, son precisamente advertencias de Dios para el pueblo de Israel, porque le está hablando de que el pueblo está dormido, el pueblo está con los ojos vendados, porque no han podido ver lo que los profetas han hablado y no han podido tomar acción precisamente acerca de cómo se debe de enfrentar esto. ¿Por qué razón? Porque cuando Salomón consagró, dedicó el templo, dijo unas palabras: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare, entonces yo oiré desde los cielos. Pero humillarse no significa solamente un sentimiento, humillarse no significa solamente un sentir o una actitud de corazón. Inclusive humillarse significa postrarse delante de la presencia del Señor, significa reconocer, no es con ejército, no es con espada, más con mi Santo Espíritu. Y esto aplica, oiga bien lo que estoy diciendo, aplica para el pueblo de Dios. Esto aplica para la iglesia. No creamos que solamente tiene que ver con el pueblo de Israel, porque no es así. Cuando Amán había establecido su complot para destruir al pueblo de Israel, Mardoqueo le dijo a Esther, y esta palabra tenemos que entenderla porque aplica para nuestro tiempo. Mardoqueo le dijo a Esther: no creas que por estar en palacio tú escaparás. No creas que por estar en palacio, pero Dios enviará rescate de otro medio. No creamos que porque esto está descrito para el pueblo de Israel, no creamos que la iglesia está exenta, o no creamos que no vamos a pasar por procesos bastante similares, porque claramente la palabra de Dios establece en Efesios, en el capítulo 2, que de los dos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia. Dice, derribó la pared intermedia y de los dos hizo un solo pueblo. Quiere decir entonces que lo que acontezca de una manera con el pueblo de Israel acontecerá de otra forma, pero en términos bastante similares, con la iglesia. Y para esto nosotros debemos de estar preparados. No se trata solamente de confesiones tan solo, no se trata solamente de declaraciones, se trata de establecer la palabra. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, yo oiré desde los cielos. Dios está hablando, pero el pueblo no está entendiendo, porque el pueblo no se está humillando delante de la presencia del Señor. El pueblo no está buscando la presencia del Señor. Y esto tenemos que entenderlo claramente. ¿Por qué? Porque nosotros no resolvemos. Cuando hablo nosotros me estoy refiriendo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no resuelve las cosas como el pueblo que no le conoce ha aprendido a resolverlos. No se resuelven las cosas de esa forma. Nosotros lo resolvemos delante de la presencia del Señor. Cuando los amalecitas invadieron el campamento de David, cuando estaba en Siclag, dice la palabra que el pueblo que con él estaba
había caído en una amargura tal, precisamente por el destrozo que los amalecitas habían hecho en el campamento y llevándose también rehenes. Dice la palabra que el pueblo estaba pensando en apedrearlo, pero la palabra describe que David se esforzó en Jehová y tomó fuerzas y salió de esa condición. El pueblo de Dios no resuelve las cosas como el mundo las resuelve. No creamos que esa es la forma para resolverlo. El pueblo de Dios resuelve delante de la presencia de Dios, esforzándose en el Señor, buscándole a través de la oración, buscándole a través de ayuno, buscándole a través de vigilias. Pero el pueblo de Dios no está entendiendo lo que el Señor nos está advirtiendo en este tiempo. Este es un tiempo de preparación. ¿Por qué? Porque cuando venga el día malo, no sabremos cómo enfrentarlo. Así es que lo que se nos está describiendo en los 2 primeros versículos, fíjese bien, es bien importante, porque nos está hablando de un tiempo donde el lugar donde estaba el templo será entregado a las naciones gentiles, a las naciones paganas. Israel no tendrá acceso a ese territorio. Se va a establecer lo que se conoce, y ya lo leímos, como la abominación desoladora al cabo de los 42 meses, es decir, al cabo prácticamente del tiempo de las trompetas. Pasemos al versículo 3, capítulo 11 de Apocalipsis. Voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 12, y aquí encontramos el testimonio de las 2 olivas. Y versículo 3: y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en la plaza de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesús fue crucificado. Y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Versículo 11: y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Estos versículos nos están presentando las 2 olivas. ¿Qué son las 2 olivas? Las 2 olivas son 2 profetas. Lo dice claramente en el versículo 10. Son 2 profetas que por espacio de 1260 días, y de nuevo se vuelve a repetir este número, 1260 días, que son 42 meses, que son 3 años y medio, observe bien, quiere decir entonces que las 2 olivas van a estar profetizando de una forma con una vestidura o una vestimenta a la usanza antigua, vestido de saco y cilicio, que era la forma como en el tiempo antiguo se manifestaba la aflicción, o se manifestaba que la persona estaba bajo aflicción. Ellos van a estar de esta forma profetizando 3 años y medio, es
Es decir, desde que comenzó el tiempo de las trompetas hasta el final del tiempo de las trompetas. Durante ese tiempo en Jerusalén, que aquí se presenta como Sodoma y Egipto. Vea cómo está espiritualmente clasificada Jerusalén, como Sodoma y Egipto, porque lo explica, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, es la forma como espiritualmente es vista Jerusalén, como Sodoma y como Egipto. ¿Ve? Es bien importante cómo espiritualmente nos está presentando la forma como Dios mira a los pueblos. Jerusalén es vista como Sodoma y Egipto, una combinación de perversidad, y esa es la condición actual de Jerusalén, o en términos generales de la tierra prometida, espiritualmente hablando. Estos dos profetas estarán profetizando, y cuando hablo de profetizar no me estoy refiriendo, ni se está refiriendo en las Sagradas Escrituras, a palabras que tienen que ver con cosas del futuro. Profetizar quiere decir confrontar. Estarán confrontando al hombre, confrontando a la mujer con su pecado. Eso quiere decir profetizar. Nosotros nos hemos formado una idea no fundamentada en la palabra acerca de profetizar, porque hemos creído que profetizar tiene que ver con advertir eventos futuros, eventos que están por suceder. Ese no es el contenido que las Sagradas Escrituras presentan acerca de quién es un profeta. Un profeta es uno que confronta al hombre, confronta a la mujer con su relación hacia Dios. El profeta viene precisamente para hacerle ver el pecado en el que ha caído, el pecado, la abominación en la que ha caído. Este es la expresión real de quién es un profeta. Y esto es bien importante. Por 42 meses, 3 años y medio, ellos van a estar profetizando, confrontando al hombre, confrontando a la mujer, en primera instancia de Israel, pero en términos generales con el mundo entero, particularmente con la iglesia. Escuche bien esto, estarán confrontando a la iglesia acerca de su camino, porque la iglesia no está caminando conforme a la instrucción del Señor, y esto lo hemos señalado porque así el Señor nos ha establecido que lo debemos de hacer. La iglesia no está caminando conforme a la instrucción de la palabra del Señor, pese a que se reúnan 4 o 5 veces por semana, no está caminando conforme a instrucción del Señor, porque está haciendo cosas que Dios no le mandó a hacer. Oiga bien esto que le estoy diciendo, la iglesia está haciendo cosas que Dios no le mandó a hacer. Y aunque se diga esto es para la gloria de Dios, en realidad muchas de esas cosas Dios no las avala, porque no dio instrucciones para que se hicieran. Por instrucciones humanas, por instrucciones, doctrinas de hombres que se han establecido y están caminando fuera de la voluntad del Señor. Esto muchas personas no lo quieren oír, pero es lo que el Espíritu está estableciendo, lo que el Espíritu está exhortando. Están caminando fuera de la voluntad del Señor. ¿Ve? Entonces, estos dos profetas van a estar profetizando, confrontando a el pueblo de Israel en primera instancia, al pueblo de Dios en segunda instancia, a la distancia, porque dice claramente en el versículo 10, dice: y los moradores de la tierra se alegrarán, se gozarán sobre ellos, y se alegrarán y enviarán dones los unos a los otros. Quiere decir que el mundo entero está siendo receptor de la palabra proclamativa que estos dos profetas han establecido. ¿Quiénes son estas dos olivas? Vamos al libro de Zacarías, en el capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 14, que es precisamente de allí de donde
se saca este término de las 2 olivas. Hablé más y dije, ¿qué significan estas 2 olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivas que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos 2 hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Quiénes son estas 2 olivas? Vea bien importante cómo el profeta Ezequiel los describe, porque él estuvo también en una visión como lo estuvo también Juan el apóstol, y se le presentaron estas 2 olivas. Y en la descripción que el ser de revelación le entrega a él, porque no era propiamente un ángel, sino un ser de revelación, le dice, estas 2 olivas son 2 hijos de aceite. Estoy en el versículo 14. 2 hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra. 2 hijos de aceite. 2 hijos de aceite. ¿Qué nos está diciendo? Son 2 profetas ungidos, eso es lo que está declarando el texto, son 2 profetas ungidos que establecieron en el tiempo pasado ley y restauración. Repito, establecieron ley y restauración precisamente de lo que Dios había establecido. Quiero volver nuevamente al versículo 6, estoy ahora en Apocalipsis capítulo 11, quiero leer el versículo 6 porque aquí es donde se comienza a dar la descripción de quiénes son estos 2 profetas. Dice el versículo 6, estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Aquí está la descripción. ¿Quiénes son estos 2 profetas? La primera parte dice, tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. ¿Quiénes son? ¿Quiénes en las Sagradas Escrituras tuvieron esta potestad de cerrar el cielo, que no lloviera en los días de su profecía? ¿Quién? Respuesta, Elías. Elías, por espacio de 3 años y medio, y este número también es importante, 3 años y medio no llovió, y esto está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, capítulo 18. Aquí está el relato del ministerio de Elías. Por 3 años y medio no llovió por la palabra que Elías proclamó. No fue sino hasta cuando él, por instrucción del Señor, determinó que iba a llover, es que comenzó a llover, pero habían pasado 3 años y medio. Vuelvo al versículo 6 para que podamos ver quién es el otro profeta. Dice la segunda parte del versículo 6, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. ¿Quién de los profetas antiguos tuvo esta capacidad de parte de Dios de herir sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren? Moisés. De hecho, si usted revisa la plaga, me refiero a la trompeta número 1, la trompeta número 2, la trompeta número 3, se va a dar cuenta que estas trompetas tienen las mismas características de las plagas que vinieron sobre Egipto. Y hemos dicho que durante el tiempo de las trompetas, ellos van a estar
ejecutando, profetizando en Jerusalén. Quiere entonces decir que estas plagas van a ser traídas precisamente por el ministerio de ellos, en este caso en particular de Moisés. ¿Quiénes son estos dos profetas? Estos dos profetas que se le llama como los hijos de aceite en el libro del profeta Ezequiel son Elías y Moisés. Ahora, si vamos al libro de Mateo, en el capítulo 17, versículo 1 al 3, vemos la confirmación de lo que Apocalipsis capítulo 11 nos está presentando. Este relato se encuentra paralelamente en Marcos capítulo 9, versículo 4 y en Lucas capítulo 9, versículo 30. Voy a leer el relato de Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías hablando con él. O sea, la transfiguración no fue otra cosa más que un momento traído proféticamente del futuro para el presente, y solamente 3 de los apóstoles lo vieron, que eran Pedro, Juan y Jacobo, que según la epístola del apóstol Pablo a Gálatas eran considerados como las columnas de la iglesia. Así que estos dos hijos de aceite, como lo llama Ezequiel, las dos olivas, como lo presenta Ezequiel capítulo 14, como lo presenta Apocalipsis capítulo 11, son los profetas Moisés y Elías. La pregunta que vamos a contestar ahora es: ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué Moisés y Elías? La respuesta las obtenemos en la Sagrada Escritura. Vea lo que dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 45 y 46, y esta es palabra de Jesús en aquel momento cuando estaba reunido con los escribas y fariseos. Les dice: no penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyereis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y aquí vemos entonces que la razón del por qué estas dos olivas vuelven a manifestar físicamente su ministerio es precisamente para hacer que el hombre y que la mujer se confronte por su relación ante Dios, estableciendo, como dice allí, porque si vosotros creyeseis a Moisés, creerías a mí. Se vuelve a establecer el mensaje profético para que el hombre no tenga excusas delante de Dios. Es el último tiempo que el Señor está presentando, la última oportunidad que el Señor está presentando para toda una generación, no solamente, repito, para Israel, sino para el mundo entero. Es la última oportunidad que Dios está presentando. En Jeremías, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, verso 30 al 39, encontramos la razón del por qué es Elías. Verso 30 dice: Elías dijo entonces a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se llegó a él,
y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Voy a leer nuevamente esta parte. Y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Por qué es Elías? Porque él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Porque es necesario, oiga bien, es necesario que antes de la venida de Cristo Jesús se haya cumplido las dos condiciones para su venida. ¿Cuáles son las dos condiciones? Según Hechos, en el capítulo 3, dice la palabra: es menester que el cielo lo retenga hasta la restauración de todas las cosas. Esta es la primera condición. Tiene que haber restauración, y aquí lo estamos viendo. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Estaba arruinado. Tiene que haber restauración. Esta es la primera condición. La segunda condición para el retorno de Jesús la encontramos en 1 Corintios, capítulo 15. En el versículo 25 dice: es menester que el cielo lo retenga, hablando de Jesús, en otras palabras, no vendrá hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Las dos condiciones entonces tienen que ver: una, con restauración; dos, con liberación. Estas son las dos condiciones, con restauración y con liberación. Por eso usted ahora puede entender por qué Dios nos está llevando a confrontarnos. Me estoy refiriendo a la iglesia, al pueblo de Dios. Nos está llevando a confrontarnos con el hecho de que no estamos caminando según la doctrina del evangelio del reino de los cielos. No estamos caminando conforme a la doctrina. Por eso es importante que el hombre de Dios restaure la doctrina, restaure tal y como es presentada en la Sagrada Escritura, porque de lo contrario no estaríamos participando de esta obra de restauración a la cual el Señor pues nos ha llamado. Y la otra condición es liberación, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que voy a seguir leyendo. Versículo 31, estoy en primer libro de Reyes, capítulo 18. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Me traslado ahora hasta el versículo 36. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se llegó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Me traslado hasta el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre su rostro y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Por qué Moisés y Elías? Porque vienen para establecer al hombre en su relación con Dios. Moisés para confrontarlo con respecto a que el pueblo no está caminando conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que Él estableció en su palabra. Elías para establecer restauración del altar que se encontraba caído. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, en el versículo 1, dice: Y me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, mi voluntad no será con este pueblo, échalos de delante de mí y salga. Así que, ¿quiénes son las dos olivas? ¿Y por qué se nos está hablando de las dos olivas en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis? Las dos olivas son dos profetas, son hijos de aceite, como está establecido en Ezequiel. Hijos de aceite es el último tiempo que Dios le está entregando al pueblo de Israel para que reconozcan a Jesús como el Cristo, para que reconozcan a Jesús como el Mesías. Este es el problema que Israel tiene,
que no reconoció ni ha reconocido y se resiste a creer que Jesús es el Cristo. Inclusive en estos últimos días en Israel ha surgido un antagonismo y una persecución hacia la iglesia del Señor, precisamente porque están viendo como un proselitismo al cual ellos están siendo llevados y están oponiéndose precisamente a la iglesia del Señor en Jerusalén en estos días. Lo importante de todo esto es que nosotros entendamos que Dios en su gracia y en su misericordia ha dejado provisión para estos días. Es el tiempo de la tribulación. Repito, el tiempo de las trompetas es el tiempo de la tribulación, de la persecución, de la oposición a la predicación, de la oposición al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios ha dejado provisión para este tiempo, para que la iglesia, el pueblo creyente, el remanente del Señor se esfuerce en él. Pero importante que nosotros entendamos, no es que debemos de esperar a que llegue aquel momento como para hacer cambios. Debemos de hacer los cambios desde ahora, porque de lo contrario, cuando llegue este momento va a ser sumamente difícil y complicado para muchas personas. Vamos a leer ahora, volvamos al capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a leer ahora versículo 13 y versículo 14, porque aquí termina la sexta trompeta. Versículo 13: y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra en número de 7,000 hombres, y de los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay vendrá presto. Así termina la sexta trompeta, con un temblor de tierra, un terremoto de gran magnitud, tanto así que la 10ª parte de la ciudad. ¿De qué ciudad nos está hablando? Nos está hablando de Jerusalén, porque esto del capítulo 11 está concentrado en Jerusalén. Está concentrado en Jerusalén. Hay un terremoto sobre Jerusalén, un terremoto de grandes magnitudes, tanto así, repito, que cae la 10ª parte de la ciudad, y por efecto del terremoto mueren un número de 7,000 personas en Jerusalén. Y llegamos entonces a el versículo 15 hasta el versículo 19, que es la séptima trompeta, el sonar de la séptima trompeta. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, y diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Esta última parte donde dice fueron hechos
relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo, ya no se está refiriendo solamente a Jerusalén, está hablando ya en términos generales. ¿Por qué? Porque la séptima trompeta es a nivel mundial, a nivel de todo el mundo. No hay región por escondida, por alejada, por aislada que sea o que esté, que no participará de esta séptima trompeta. ¿Qué significa esta séptima trompeta? La séptima trompeta, leemos en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 51 al 53, y dice: He aquí, os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Séptima trompeta, la última trompeta, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Séptima trompeta, se cerró el tiempo de la gracia. Dios ten misericordia. Se cerró el tiempo de la gracia. Porque el tiempo de la gracia es mientras el hombre escucha el mensaje del Evangelio, mientras la mujer escucha el mensaje del Evangelio, mientras el ministro tiene oportunidad, mientras la ministro tiene oportunidad de caminar según la revelación del Señor. Porque no crea que por el hecho de que estás en palacio esto no te alcanzará. No quiere decir que por el hecho de que has aceptado a Jesús, pero si no estás caminando conforme a la doctrina, pero si no estás caminando conforme a la voluntad del Señor, pero si no estás estableciendo el reino de Dios tal y como el Señor lo estableció, lo determinó, escaparás de esta gran tribulación. No por el hecho de que estamos dentro de una iglesia, no por el hecho de que nacimos prácticamente en una familia cristiana, escaparás. Si no estás haciendo lo que el Señor ha establecido en su palabra. De lo contrario, oiga bien esto. Esto les parece absurdo a ciertas personas, pero de lo contrario, Jesús no hubiera establecido en su palabra que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si toda la iglesia estuviera bien, este texto no tendría sentido. Pero la palabra por el Espíritu de Dios ha determinado que la iglesia no está caminando, que el pueblo de Dios no está caminando conforme a la voluntad, conforme a la instrucción, conforme a la revelación de su palabra. De lo contrario, repito, la palabra no dijera que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Desde el momento mismo en que está estableciendo que es necesario quitar arrugas, está diciendo que la iglesia no está caminando conforme a la instrucción del Señor. Desde el momento mismo es que está diciendo, está estableciendo que viene por una iglesia sin mancha, está estableciendo que la iglesia no está conforme a la voluntad del Señor. No se trata solamente de ver, pero nos estamos reuniendo 5 veces a la semana. No se trata solamente de ver y decir, pero si yo estoy dando mis ofrendas y estoy dando mis diezmos. No se trata solamente de decir, pero si yo no le estoy haciendo mal a nadie. Pero si yo me mantengo el más tiempo posible leyendo la palabra o estudiando, conectada con el Señor. No se trata solamente de decir esto. Se trata de que nosotros nos podamos ubicar donde Dios quiere que nosotros estemos, donde Dios nos ha puesto y que estemos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hay cosas que la iglesia está haciendo, hay cosas que el pueblo de Dios está haciendo que Dios no te mandó a hacer.
Hay cosas que el pueblo de Dios está estableciendo que Dios no te dijo que lo hicieras. El problema que enfrentó Jeremías en su tiempo y que enfrentaron prácticamente todos los profetas en su tiempo es que habían otros profetas, falsos profetas, que decían y que establecían, y Dios le dijo a Jeremías: yo no los envié, nunca les dije que dijeran eso. ¿Cuántas palabras de parte del Señor se han dicho? ¿Cuántas palabras de parte del Espíritu han sido declaradas y el Señor no dijo nada acerca de esto? ¿Cuántas predicaciones se han dado basados en interpretaciones, no en lo que la palabra del Señor enseña? ¿Cuántas doctrinas de hombre han sido establecidas? ¿Cuántas han sido establecidas y Dios no te dijo que lo dijeras, ni Dios te dijo que lo establecieras? ¿Cuánta inversión en construcciones, en edificios que Dios no te dijo que hicieras? ¿Cuánta demanda por un altar, por una tarima que Dios no te dijo que hicieras? Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Quiere decir que la iglesia no está preparada. Pero es necesario que entonces podamos entender que en su gracia y en su misericordia el Señor ha dejado provisión. La séptima trompeta, el tercer ay. ¿Entiende ahora por qué se presentó como un ay? Como un ay porque no están preparados. Porque no están preparados. Y aquí es donde se va a cumplir la palabra que Jesús enseñó y lo estableció en varias ocasiones. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes no significa necesariamente infierno. Así lo han visto, así lo han interpretado muchas personas. Pero el lloro y el crujir de dientes no tiene que ver con infierno. El lloro y el crujir de dientes tiene que ver con aquello de lo cual el Señor no te permitió participar. Aquello que solamente se va a ver de lejos. Yo pude haber estado allí. ¿Cuánta oportunidad yo tuve? ¿Cuántas veces se me dijo? ¿Cuántos profetas vinieron conmigo y me lo dijeron y me lo enfatizaron? ¿Cuánta enseñanza yo recibí? Yo pude haber estado allí. Eso es el lloro y el crujir de dientes. Ver que pudimos estar allí, que pudimos ser parte de, que pudimos participar, pero por no haber caminado conforme a la revelación, por no haber hecho lo que el Señor nos demandó que hiciéramos, fuimos considerados como rebeldes, y fuimos desplazados. Al siervo inútil echarle afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La séptima trompeta, la venida de Cristo Jesús. La venida de Cristo Jesús representa para el hombre de Dios, representa para la mujer de Dios, representa su redención. ¿Qué significa redención? Significa la transformación de este cuerpo mortal. Vuelvo a 1 Corintios. Capítulo 15, leo ahora el versículo 52. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Sin corrupción quiere decir que ya no podrán morir. Está hablando de la resurrección de los muertos. Está hablando de levantarnos de entre las tumbas. Aquellos que ya hayamos partido de esta tierra, seremos levantados con un cuerpo glorificado. ¿Qué significa cuerpo glorificado? El mismo cuerpo de Jesús cuando resucitó. El mismo cuerpo de Jesús. Por eso el apóstol Juan en su primera epístola dice: amados, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. El día de la redención.
cuerpo se levanta sin corrupción, es decir, ya no puede morir, ha sido transformado, se levanta con luz, porque cuerpo glorificado significa que se levanta con luz. Y sigo leyendo en el versículo 52, y nosotros, ¿quiénes nosotros? Los que no hayamos partido de esta tierra, y nosotros seremos transformados. Seremos transformados, aquellos que estemos vivos de pie, seremos transformados. No solamente veremos la resurrección de los muertos, sino nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto vil será transformado en un cuerpo glorificado. Nosotros mismos lo veremos. Es el momento cuando la iglesia es levantada. La iglesia no es levantada antes, es el momento cuando la iglesia es levantada para reunirse con el Señor, para encontrarnos con el Señor en las nubes, en los cielos, pero no para quedarnos en los cielos, no para quedarnos en los cielos. Si usted va al libro de Zacarías, quiero leer esta parte porque es bien importante. Si usted va al libro de Zacarías y leemos en el capítulo 14, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que ha de suceder en el tiempo, en el momento justamente cuando la iglesia, el pueblo de Dios, se ha levantado para recibir al Señor. Vaya al capítulo 14. Al capítulo 14, y aquí está establecido lo que ha de acontecer después de que la iglesia sea levantada. Y aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, lo que acabamos de establecer, que no es otra cosa que de la tierra de Magog, que ha invadido Jerusalén. Jerusalén estará sitiada, invadida precisamente a la venida de Cristo Jesús, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová, ponga atención, versículo 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está frente de Jerusalén a la parte del oriente, y el monte de las olivas se partirá en dos. Recuerda en Hechos de los Apóstoles cuando los discípulos vieron a Jesús ser tomado al cielo. Aquellos dos varones con vestiduras blancas les dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así como le habéis visto ir, así le veréis venir. Y con ello lo que estaban diciendo es que desde el mismo sitio donde fue tomado para el cielo, el mismo sitio donde Jesús volverá a posar sus pies, en el monte de los olivas. Y desciende con él todos aquellos que hemos sido levantados para reunirnos con él en las nubes. No es para quedarnos en las nubes, no es para quedarnos allí por tiempo indefinido, no, es para descender en el monte de los olivos, para liberar a Jerusalén de todos aquellos que han atacado o que se ha levantado en contra de Jerusalén. Está establecido en la palabra. Zacarías capítulo 14. Entonces, la séptima trompeta, ¿qué significa la séptima trompeta? La venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. El tiempo de la gracia terminó. Mateo capítulo 24, verso 30, versículo 31. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán. Ahora entiende por qué es un tercer ay. Lamentarán
todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo va a ser esto? A la final trompeta. Así está establecido en la palabra, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta. A la final trompeta. El pueblo es levantado, lo estamos viendo en la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28, versículo 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron mal a resurrección de condenación. ¿Qué es lo que va a suceder a la venida de Cristo Jesús? Dos cosas bien importantes: la resurrección de los muertos y la transformación de los cuerpos de aquellos que estemos vivos. ¿Quiénes son los que van a resucitar? ¿Quiénes son los que van a resucitar? ¿Todos? ¿Todos los que han muerto? No son todos los que han muerto. Los que resucitan son los que han reconocido a Jesús y caminan bajo su señorío. No es solamente reconocer a Jesús, no es solamente aceptar a Jesús, son los que caminan bajo el señorío de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted ha leído, y esto lo he citado en muchas ocasiones, Mateo capítulo 7, verso 21, 22, 23. En aquel día me dirán: Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Y Jesús les dirá: apartaos de mí, obradores de maldad, porque no es el que me dice Señor, Señor, el que entrará al reino de los cielos. No es el que me dice Señor, Señor. Hay muchas personas que están en la iglesia y que levantaron la mano y dijeron: yo acepto a Jesús, y muchos de ellos no entrarán en el reino de los cielos. Y yo tengo que decirle, hay muchos que están siendo engañados dentro de iglesias, y esto, aunque suene fuerte, pero yo tengo que decirlo. Y aunque más de algún ministro se sienta aludido por esto, yo tengo que decirlo porque es mi responsabilidad. Hay muchos que están siendo engañados porque no los han llevado, no los han conducido, les han cerrado la puerta del reino de los cielos. Porque conociendo lo que debes de decirle, sabiendo lo que debes de establecer y no lo has hecho, estás engañando a una congregación. Repito, aunque suene fuerte y algunos se sientan aludidos, yo lo tengo que decir, porque esto es el Espíritu de Dios quien lo está estableciendo. Porque se está estableciendo engaño. No es los que han aceptado a Jesús, los que caminan bajo el señorío de Cristo Jesús. Estos serán salvos. ¿Acaso no dice la Sagrada Escritura: el que perseverare hasta el fin? Pero yo me mantuve hasta el fin. No, es que no dice mantenerte, dice perseverar. ¿Pero perseverar en qué? Perseverar en la doctrina de Cristo, perseverar en la enseñanza de Cristo Jesús. En Primera de Juan, el Espíritu por boca del apóstol Juan estableció: el que no tuviere esta doctrina no tiene al Padre y no tiene al Hijo, aunque diga yo acepté a Jesús. Por eso es bien importante que el día de hoy nosotros seamos confrontados ante la palabra. ¿Cuál es tu situación delante de Dios? ¿Cuál es tu condición delante de Dios? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu condición? Señor, pero yo soy bautizado, soy miembro de una congregación. ¿Es esa la condición que el Señor ha determinado? No es esa la condición. El que camina bajo el señorío de Cristo Jesús. Aquel que dice: lo que para mí era ganancia, yo lo he reputado en pérdida.
y aún reputo todas las cosas como estiércol por amor de Cristo Jesús. Es aquel que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aquel que dice, Señor, yo me entrego completamente a ti, me humillo delante de ti. Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquel solamente que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa entonces con los que antes de Cristo murieron, que son considerados justos? Serán rescatados, serán resucitados en ese día. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. La doctrina de Cristo no pertenece al Nuevo Testamento. La doctrina de Cristo está en el Antiguo Testamento y ellos fueron evangelizados de igual manera. Pero el texto último que leímos en el Evangelio de Juan dice en el versículo 29, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. ¿Quiénes son los que resucitan? Los que establecen justicia, los que caminan en la justicia, no la justicia del mundo, es la justicia del reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Estos son los que son resucitados y sus cuerpos son transformados. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Quiénes más son los que son resucitados? Romanos capítulo 11, versículos 11 al 26. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen, hablando de Israel? En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles, para que fuesen provocados a celo. Y observe esto, y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuánto más el hinchimiento de ellos, refiriéndose al momento cuando reconocen a Jesús como el Mesías. El pueblo de Israel reconocerá a Jesús al cabo de la sexta trompeta, antes de su venida. Y sigo leyendo, versículo 15, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Está hablando de la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo recibió la revelación y caminó conforme a ella. Me traslado al versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Quiero leer una vez más la última parte del versículo 25. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, justamente como comenzó el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. No midas el patio, porque eso es entregado a los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces Israel será salvo. Israel será salvo. Ahí lo dice en la palabra. ¿Por qué? Porque creerán, porque reconocerán. Y muchos se levantarán precisamente para establecer la palabra que el Señor ha entregado. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 12 y 13, así termina el libro. Bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días, y tú irás al fin y reposarás, y te levantarás en tu suerte al fin de los días. De todo esto la palabra del Señor nos ha hablado.
Pero ¿por qué no hemos podido caminar en revelación? ¿A dónde tengo que ir a estudiar para saber esto? ¿Qué Biblia tengo que comprar para ser instruido y hablar conforme como está escrito en la palabra? No tienes que ir a estudiar a ningún lugar, porque la revelación no viene producto de un salón de clases. Jesús se lo dijo claramente al apóstol Pedro: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿A qué instituto tengo que ir? No tienes que ir a ningún lado. Si decidieras caminar según la voluntad del Señor, viene por revelación directamente. ¿Qué Biblia tengo que comprar? No tienes que comprar ninguna, porque Dios no depende de una versión de la Biblia como para poderse revelar. Es revelado a aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Si en tu corazón no está el hacer la voluntad de Dios, no creas que Dios se va a revelar a ti. Si no estás dispuesto a hacer y a sufrir el oprobio y la persecución, no creas que Dios se va a revelar a ti, porque Dios no depende de elementos circunstanciales para revelarse. Dios lo hace por su Santo Espíritu. Y si no, verifica. Abraham no tuvo ninguna Biblia y se le reveló. Y tantos hombres y mujeres del tiempo pasado que no tenían una Biblia, una versión de las Escrituras, pero Dios se les reveló. ¿Por qué se les reveló? Porque estuvieron dispuestos. Ahora veo que me temes. Y esto es lo que necesitamos hoy en día. No gente con conocimiento. Hay mucha gente con conocimiento. Gente con demasiado, diría yo, conocimiento y con alardes por el conocimiento y por los títulos que han alcanzado. No es por el conocimiento, es por la disposición a hacer y a establecer la instrucción que el Señor nos ha entregado. Dios, ten misericordia de tu pueblo. Yo clamo en esta hora, ten misericordia por tu pueblo, por tu remanente. Mi Señor, como le fue declarado a Elías, yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal ni le han besado. Así, oh Dios eterno, Señor, levanta tu remanente, oh Dios, en este tiempo. Hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, distintas poblaciones de la tierra, para que hagan tu voluntad. Muchos serán desplazados, porque en su tiempo les fue declarado lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron, serán desplazados. Yo me he buscado varón que haga conforme a mi corazón. Muchos serán desplazados para cumplir lo que el Señor ha determinado para este tiempo. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén. Amén. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.